De regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. El mundo observa impávido, como si no le importara, la masacre que está realizando el gobierno sionista de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu en la franja de Gaza. Y pareciera que al mundo no le importa para nada que más de 37.500 personas hayan sido asesinadas en esta masacre y que más de 115.000 estén heridos y estén diezmados y más de 500.000 esté emigrando hacia otras naciones, sobre todo a Egipto y al Líbano, por esta masacre que está ejerciendo el Estado sionista israelí sobre la franja de Gaza. Y en esa circunstancia, el primer ministro dice que no habrá descanso hasta que no desaparezca jamás de la franja de Gaza. Y dice el primer ministro que Israel va a enviar más tropas a su frontera norte para enfrentarse a la milicia del Líbano, Hezbollah, lo cual quiere decir que Israel entiende que debe seguir fomentando la guerra en toda la región. Benjamín Netanyahu dice lo siguiente: que eso no significa que se acabó la guerra contra Hamás, el hecho de que esté por completar su ofensiva en la ciudad de Rafah. Agregó que se necesitará menos tropas en Gaza, lo que liberaría fuerza para luchar contra Hezbollah en el Líbano. Dice Benjamín Netanyahu que tendrá la posibilidad de trasladar algunas tropas al norte, y eso hará. En una entrevista que frecuentemente fue interrumpida por aplausos de la audiencia, antes que nada como defensa, pero también para permitir que decenas de miles de israelíes desplazados por la guerra que está librando Israel en Gaza regresen a su casa. Benjamín Netanyahu entiende que el Hezbollah está respaldado por las autoridades iraníes y entiende que ese respaldo es lo que ha hecho posible que el Hezbollah haya atacado el territorio israelí en días pasados recientes, y que por eso es que tiene que organizar una guerra en contra del Hezbollah y que tiene que continuar la guerra hasta que acabe con el Hamas. También Netanyahu ha estado en discordia con el gobierno norteamericano, porque el gobierno norteamericano ha dejado de enviarle los armamentos porque no ha querido presentar una hoja de ruta para dar al traste con una paz duradera y definitiva en la franja de Gaza. Y es que en el propio territorio israelí, Benjamín Netanyahu tiene una oposición grande y hay grandes movilizaciones en el propio Israel en contra de esta política terrorista que está llevando a cabo Benjamín Netanyahu en la franja de Gaza, y ahora pretende esta guerra llevarla al Líbano en contra de la guerrilla islámica Hezbollah, que dice él que está respaldada
por el gobierno y las autoridades iraníes. Eso significa que habrá guerra en todo ese territorio y que la Liga Árabe y todos los demás tendrán que entrar en este conflicto, lo que nos lleva a poner ojo porque el conflicto que se está llevando a cabo en Ucrania con esta intervención rusa que ya ha tomado más de una tercera parte del territorio ucraniano y que la OTAN, toda la Unión Europea, Estados Unidos y Japón y Australia, que también están instigando esta guerra y quienes están poniendo las vidas son los ucranianos, mientras estas potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón solamente están armando, pero la carne de cañón la están poniendo los ucranianos. Más de 1.300.000 ucranianos ya han perdido la vida en esta guerra que no tiene sentido, una guerra que hace 2 años debió haberse llegado a un acuerdo de paz cuando Rusia propuso una hoja de ruta para llegar a un acuerdo y finalizar la guerra, y sin embargo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia decidieron que no, que Ucrania tenía que enfrentar a Rusia, y ahí estamos. Ahí Rusia se salió del acuerdo del grano y está impidiendo que las naves crucen el Mar Negro con los granos, y eso va a hacer que va a llevar a una crisis alimentaria al mundo. Y esa es la situación que hay. Esa guerra, ese crimen que está cometiendo Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, ya es justo que las naciones del mundo le pongan un alto, le pongan un freno. No ha bastado que día tras día en sus oraciones el Papa Francisco esté llamando al diálogo de las naciones porque haya una paz, no solo en la Franja de Gaza, no solo en el territorio ucraniano, que haya una paz en el mundo y que la humanidad pueda disfrutar de una vida en comunidad, de una vida de solidaridad, de una vida plena, sin el temor y el terror que es la guerra y sin esa destrucción que tiene el ser humano contra el otro ser humano. El Papa Francisco lo ha dicho, somos hermanos, como humanos todos somos hermanos, y qué felices seríamos si pudiéramos vivir como humanidad, si pudiéramos vivir en solidaridad y en fraternidad. Así que desde Voz para el Cambio elevamos también junto al Papa Francisco nuestra voz, porque las potencias que dirigen la política y la geopolítica mundial definitivamente se tomen un cafecito, se sienten en la mesa del diálogo y que la paz llegue tanto a Ucrania como a la Franja de Gaza. Son los deseos de este su espacio, Voz para el Cambio. Christopher, vamos a la siguiente pausa y volvemos con más en Voz para el Cambio. Bien. Muy bien. Buenos días, Miguel. ¿Cómo tú estás?